A nombre de la presidenta de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, la doctora Guadalupe del Pilar Picapuerto, les damos la más cordial bienvenida. Como coordinadores de este evento está el doctor Enrique Cruz Guzmán, que es secretario de la AMTIP, y su servidora, la doctora Maribel Hernández, que soy vocal del Distrito Federal de la AMTIP. Como primer punto, quisiera comentarles la intención de realizar estos foros. Queremos crear un espacio de difusión para temas actuales que son motivo frecuente de atención de los niños graves y que va a estar dirigido no propiamente o de manera exclusiva a los intensivistas, sino en general a los médicos y al personal de apoyo, que la mayor parte de las veces son el primer contacto de estos pacientes, todo con el fin de poder unificar criterios de atención para un correcto diagnóstico de los problemas más frecuentes, para aplicar un tratamiento oportuno y una referencia adecuada o en las mejores condiciones. El tema que escogimos para iniciar estos foros es estado epiléptico en pediatría, y tenemos el honor de recibir ahorita en el Hospital Infantil a los ponentes que me voy a permitir presentar. Nuestros ponentes son el doctor Guillermo Dávila Gutiérrez, que es neurólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, actualmente adscrito a este hospital del Instituto Nacional de Pediatría en el área de neurología. También se encuentra con nosotros el doctor José Mariel Pérez Rodríguez, que es neurofisiólogo pediatra, actualmente jefe del servicio de electrofisiología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y el doctor Víctor Olivar López, que es médico intensivista pediatra, que es jefe del departamento del área de urgencias de este hospital, es profesor titular del curso universitario de urgencias pediátricas y es un expresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva. Les damos las gracias por participar. Bueno, para iniciar vamos a pasar al área de las definiciones. En este rubro es muy importante. El estado epiléptico es una condición médica que amenaza la vida de los pacientes y es muy importante unificar criterios para poder determinar cuándo un paciente se encuentra con esta condición. Me gustaría preguntarle de manera inicial al doctor Guillermo Dávila. ¿Existe una definición de estado epiléptico que nos otorga la Liga Internacional contra la Epilepsia, doctor? ¿Usted considera que esta definición tiene alguna limitación y es aplicable en nuestro medio? Bueno, sí existe la definición y por supuesto que es aplicable en nuestro medio. El problema con la definición es que no está universalmente aceptada y las mismas limitaciones que tenemos en nuestro medio se tienen en otros países. Por ejemplo, estado epiléptico desde 1962, cuando se reunieron en Marsella Gastó, Lombroso y otros epileptólogos famosos, fue considerado como un estado de epilepsia fija y persistente. Sin embargo, solamente la tercera parte de los pacientes que debutan con estado epiléptico son en realidad epilépticos, son pacientes que tienen una lesión neurológica previa. La gran mayoría debutan con crisis epilépticas y en realidad lo que tienen es un estado convulsivo prolongado. Entonces la definición en ese sentido deja todavía algunos puntos que se tienen que ser un poquito más puntuales en de lo que estamos hablando. Incluso la palabra epilepsia en la actualidad no es aceptada tampoco universalmente. Pero bueno, dejando al lado esta situación, el estado epiléptico puede ser considerado como un estado de epilepsia fijo, persistente, con una duración mayor de 5 minutos. Mayor de 5 minutos en el sentido de que esto va acompañado de una pérdida de los mecanismos que ayudan a limitar las crisis convulsivas. Los mecanismos que dependen principalmente de GABA se alteran y son incapaces de frenar el fenómeno convulsivo. Muchas gracias, doctor. Doctor José Mariel Pérez, la definición clínica, que es la que, digamos, en la práctica se utiliza, es aquella
que nos habla en relación a estos 30 minutos de duración de un estado convulsivo o de crisis convulsivas persistentes. Existe mucha confusión, ya que algunas personas la toman o la consideran cuando el paciente ya llega con los 30 minutos de estado convulsivo, y en algunas otras, inclusive en algunas guías se menciona que la duración de este periodo sea cuando el paciente ya está recibiendo tratamiento. ¿Qué nos puede aclarar a este respecto, doctor? Sí, definitivamente. Buenos días. Mire, la definición que se comentaba anteriormente eran 30 minutos, pero se ha observado que esta definición es extremadamente larga y los consensos que se han determinado han sido fisiológicamente determinados por el daño producido en animales. Se ha observado que aumenta mucho la comorbilidad arriba de los 15 o 20 minutos y se ha intentado volver a restringir este tiempo en base a 10 minutos o bien entre 10 y 12 minutos si el paciente tiene un evento tónico o un evento motor, ya sea tónico, clónico o mioclónico, y sin que el paciente pueda recuperar el estado de alerta. Y como dijo el doctor Guillermo Dávila, o bien los doctores de la Academia de Marsella, cuando el paciente es incapaz de su propio mecanismo fisiológico por los medios GABAérgicos de condicionar un estado normal del paciente. Quiere decir que no tenga una recuperación del estado de alerta y persiste en un estado confusional a pesar de haberse retirado el evento motor. Por lo tanto, estamos hablando entre 5 y 12 minutos como estado epiléptico. Gracias, doctor. Inclusive en este respecto, existen definiciones actuales que nos dicen que un periodo de duración de 5 minutos de un evento motor continuo, o, bueno, esto en adultos o en niños mayores de 5 años, o la presencia de 2 convulsiones sutiles que entre las cuales no haya una recuperación completa del estado de conciencia, ya se debería de considerar como un estado epiléptico. ¿Qué nos puede decir a este respecto, doctor Víctor Olivar? La mayoría de las revisiones y guías que están vertidas en la actualidad hablan de los 30 minutos que ya se comentaron, pero también todas las guías hablan de estos 5 minutos y como usted lo comenta y lo puntualiza, está descrito para pacientes mayores de 5 años. La no recuperación del estado de conciencia entre un evento y otro. Por lo tanto, sí debe ser muy estricto estos 5 minutos, tomados en cuenta desde el momento del inicio de la crisis convulsiva. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes llegan a nuestras unidades, evidentemente con mucho más tiempo que estos 5 minutos, sobre todo por lo que se va a comentar más adelante, la ausencia de tratamiento a nivel extrahospitalario. Ahora, sí considero que debe tomarse en cuenta y sí se debe ser muy estricto con el tiempo, puesto que, como lo ya comentó el doctor Mariel, a partir de los 30 minutos del evento, de la presencia y persistencia de los eventos convulsivos, ya sea clínicos o no clínicos, la lesión neuronal es evidente. Por lo tanto, sí considero que debe tomarse para nosotros, los que estamos atendiendo de primera instancia al paciente, estos 5 minutos en este grupo de pacientes como el inicio y como la definición para poder decir que el paciente está en un estado epiléptico. Gracias. Doctor Guillermo Dávila, quisiera preguntarle si la clasificación que utilizamos para epilepsia aplica también para el estado epiléptico. Sí, desde 1962 también, a partir de los estudios realizados por Lennox y también por Henry Gaston, se demostró que existen tantos estados epilépticos como epilepsias hay. Cualquier tipo de epilepsia puede evolucionar hacia un estado de epiléptico. Claro que la frecuencia de estos es diferente. Las clasificaciones, hay muchísimas clasificaciones, hay clasificaciones muy complejas como la de Luder, que se aplica principalmente a pacientes adultos. En el niño, yo creo que desde el punto de vista práctico, lo primero que se tiene que pensar es, estamos enfrentando a un paciente con epilepsia, es un paciente epiléptico conocido, es un paciente que está debutando por primera vez con crisis convulsivas, o es un paciente que tiene de base una situación idiopática que no se puede determinar con exactitud. Se puede clasificar según la etiología, se puede clasificar también según las manifestaciones clínicas y se puede clasificar de acuerdo a su severidad. De acuerdo a la etiología, los 3 grupos que le acabo de mencionar, de acuerdo a las características, principalmente diferenciar 2 grandes entidades o 2 grandes grupos, el estado generalizado y el estado parcial.
que es importante mencionar que el estado parcial no necesariamente tiene alteraciones en el estado de conciencia. Entonces la definición de estado epiléptico no implica necesariamente que se afecte el estado de conciencia, de efecto generalizado. En el parcial simplemente se considera que el paciente es incapaz de revertir a las condiciones que tenía previas a las crisis convulsivas. Hay subtipos muy diferentes dentro de esta entidad. Abordar también desde el punto de vista del perfil evolutivo de la enfermedad puede ayudar a determinar si es una patología progresiva, si no es progresiva, etcétera. Muchas gracias. Doctor Mariel Pérez, ¿a qué fenómeno le llamamos estado epiléptico no convulsivo? ¿Y este fenómeno qué tan frecuente se presenta en la práctica? Perfecto. Mire, yo quisiera hacer una diferenciación con respecto a la pregunta, porque yo puedo tener un estado epiléptico no convulsivo, por ejemplo, en un paciente que tiene síndrome de West, o bien un paciente que puede tener una crisis de ausencia. ¿Por qué? Porque el aspecto motor es lo que nosotros consideramos como convulsión. El aspecto convulsivo es el aspecto que puede tener el aspecto motor tónico o tónico-clónico, que es el que nosotros nos daría la pauta de gravedad. El no convulsivo lo podemos tener en una crisis de ausencia, que no es lo mismo tener una crisis de ausencia de 2 o 3 horas a un estado tónico o tónico-clónico de 15 o 20 minutos. Por lo tanto, en esas condiciones el aspecto motor es lo que va a dar el aspecto de gran diferenciación y la gravedad. Vamos a encefalográficamente. Nosotros podemos tener una paciente con un estado eléctrico refractario posterior a un evento tónico-clónico, y eso sí daría manifestaciones graves. O bien podríamos tener nosotros un estado eléctrico, por ejemplo, un paciente en sueño con un síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces, muy similar a un estado eléctrico no convulsivo. El estado convulsivo es el estado que nosotros vamos a tener con aspecto motor. El no convulsivo es el aspecto del paciente no se va a mover. Muy bien, gracias. Doctor Víctor Olivar, ¿cuál es la clasificación clínica que nos podría ayudar en relación a la causa o a las etiologías que pudiéramos sospechar del estado convulsivo? Sí, uno de los, como vamos a ver en el tratamiento, uno de los aspectos fundamentales que debemos de abordar en el paciente que sospechamos o ya hemos diagnosticado como estado epiléptico va a ser buscar la etiología, tratar de identificar cuál es la causa. Creo que ya lo comentó el doctor Dávila, hay muchas clasificaciones, pero la que se refiere más práctica en la actualidad es precisamente por las causas que lo producen. Y de estas entonces podríamos hablar de 3 grandes grupos, que es la aguda, la que se determina o denomina como remota, que en realidad es cuando existe algún problema ya de fondo a nivel encefálico, y evidentemente la idiopática o criptogénica, en la cual pues evidentemente no tenemos alguna causa. De la primera, de la aguda, la podemos a su vez dividir en 2, una que son las febriles, que no es cosa menor y que sí puede producir un estado epiléptico, y la otra cuya expresión más frecuente es ya sea por causa infecciosa, ¿sí?, o bien no infecciosa por la presencia de toxinas o bien algunas alteraciones metabólicas. Eso en cuanto al agudo. Y lo remoto, pues evidentemente a daños ya establecidos previamente, como lo sería una enfermedad, una hipoxia, isquemia, una encefalopatía hipóxico-isquémica, o bien el cese de los medicamentos que normalmente ingiere un paciente que tiene crisis convulsivas. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a otro rubro de nuestras intervenciones. Para esto va a participar el doctor Enrique Cruz Guzmán. Buenos días. Como sabemos, el estado epiléptico es una entidad en donde confluyen varias especialidades para el manejo interdisciplinario: el urgenciólogo, el pediatra, el neurólogo. Para seguir con el esquema, vamos a preguntar en relación a las cuestiones epidemiológicas, y quisiera preguntarle al doctor Guillermo Dávila, como en muchas patologías se describe la incidencia en diversas regiones del mundo, ¿conocemos alguna cifra de este problema en nuestro país, doctor Dávila? Sí, en México no conocemos ni la incidencia ni la prevalencia. Solamente conozco 2 estudios, uno realizado por el doctor Armando Garduño en el Instituto Nacional de Pediatría, analizando 100 pacientes con estado epiléptico,
Eso lo realizó hace más de 20 años, por allá por el 1998, y él encuentra que de esos 100 pacientes, el 50% son menores de 5 años, y la mortalidad fue de aproximadamente 12%. Y otro realizado por el doctor Hernández Aguilar, de aquí del Hospital Infantil de México, en el que también encuentra lo mismo, 50% de los pacientes en edad pediátrica tenían una edad menor de 5 años, con una mayor mortalidad a esa edad, y la mortalidad en el estudio del doctor fue de aproximadamente 40%. Son los únicos estudios que hay de este tipo. Gracias. Al doctor Mariel le haría la pregunta, ¿se encuentran identificados ciertos factores de riesgo en la población? Pues desafortunadamente que tengamos nosotros una estadística como tal, no, doctor. Sin embargo, podemos identificar algunos pacientes que han sido sometidos a eventos, que ha sido el paciente sometido a un evento perinatal y no cuenta con un antecedente de vigilancia neurológica para todo esto. Y está todo esto entre los menores de 5 años, como comentó el doctor Dávila. Gracias, doctor. Doctor Víctor Olivar, ¿cuáles son las principales causas identificadas que pueden derivar en esta condición? Bueno, ya lo había comentado, primordialmente la primera de ellas va a ser causas agudas. Ese gran rubro es el principal que produce el estado epiléptico, y de ellas las infecciosas. Pero no es cosa menor las alteraciones metabólicas, ¿sí? Es importante que nosotros identifiquemos, y de ellas, evidentemente, y fácil a la cabeza del paciente, pues la glucosa, ¿no? La hipoglicemia es una de las causas primordiales. Entonces son metabólicas quizá en segundo lugar, y ya posteriormente las que derivan de los problemas remotos o problemas ya establecidos. Ahora, en nuestra unidad, en el servicio de urgencias de nuestra unidad, la principal causa de crisis convulsivas y que después deriva en estado epiléptico van a ser aquellos pacientes que tienen precisamente estas causas remotas, es decir, pacientes que ya tienen un daño establecido y que entonces acuden ya sea porque hay un proceso infeccioso extra del sistema nervioso central que desencadena la crisis convulsiva, como está descrito, o bien la mal apego, ya sea por no se ha ingerido, no se ha dado el medicamento, o por una dosis inadecuada de este mismo, y entonces desencadena el estado epiléptico. Pero esto es en nuestra unidad, que es quizá lo común de los hospitales de tercer nivel. Gracias, doctor. Doctor Guillermo Dávila, ¿en el estado epiléptico se puede presentar de primera vez o como debut en niños previamente sanos? ¿Y qué tan frecuente es este suceso? Sí. Bueno, al respecto hay varios estudios, desde estudios realizados en población pediátrica abierta hasta estudios realizados en población pediátrica buscando grupos etarios. Esto lo menciono porque la frecuencia de estado epiléptico es mucho más frecuente o más importante en pacientes por debajo de 2 años de edad. Sobre la integridad neurológica previa del paciente y el debut de estado epiléptico, lógicamente hay que pensar en si realmente es un estado epiléptico o es un estado convulsivo. En el 30% de los pacientes informados por ICARDI, o del grupo de Chevry, o del grupo de Dreyfus, de Pellock también, en el 30% más o menos, y coinciden todos los estudios, el paciente tenía integridad neurológica previa. Y la causa muy frecuente del estado epiléptico fue estado febril, crisis febriles que cursan hacia una progresión de la misma, neuroinfecciones, problemas hidroelectrolíticos, etc. Gracias, doctor. Doctor Víctor Olivar, ¿cuáles son los rangos de mortalidad por el estado epiléptico? ¿Existen cifras en nuestro país? Realmente no, desconozco la mortalidad en nuestro país, aunque ya lo comentó el doctor Dávila, algo de la incidencia. Sin embargo, depende mucho de la serie que nosotros estemos consultando. Existen series que nos hablan más o menos de un 3% de mortalidad en los pacientes que tienen estado epiléptico. Sin embargo,
en la serie canadiense que maneja o de la cual se sostienen las guías para el manejo del paciente con estado epiléptico, habla entre un 2.7 y 8%. Ahora, quiero hablar algo o adelantarme acerca del estatus epiléptico refractario, que vamos a ver un poco más adelante cuál sería la definición, pero en el paciente en el cual persiste este estado epiléptico y va más allá o cumple ya un rango de horas elevado, es decir, estamos hablando quizá más de 10 horas, la mortalidad se eleva hasta un 40%, pero cuando el estado epiléptico llega a ser mayor a las 20 horas, la mortalidad inclusive alcanza hasta un 80%. Por lo tanto, si hablamos de estado epiléptico puro, la mortalidad no es nada despreciable, entre un 3 y un 7%, pero si esto cae en estado epiléptico refractario, la mortalidad es muy, muy elevada, pudiendo alcanzar hasta el 80%. Gracias, doctor Oliver. Doctor Mariel Pérez, ¿cuál es el riesgo de desarrollar epilepsia después de un evento de estado convulsivo? Existen cifras discordantes con respecto a eso, van desde un 20, 30 hasta un 60%. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender, uno, de la causa que lo va a generar. Número dos, si la causa es infecciosa, bacteriana, parasitaria o ocupativa o tumoral. Y algo muy importante, el manejo adecuado que se le pudo haber dado al pequeño para que este evento no salga refractario y tenga muchas horas en terapia intensiva con algunas condicionantes que pudieran que le pudieran ocasionar a nuestro pequeño más lesión o lesión hipóxica perinatal secundaria a los eventos convulsivos que pudo haber tenido. Puede ser entre un 20 y un 40%, que es lo que se ha estimado aproximadamente. Bien. Esta pregunta no está en el cuestionario, pero ¿hay algún antecedente en relación al pronóstico del paciente que estuvo con estado epiléptico a 5 o 10 años después de haber presentado algún evento convulsivo de estado epiléptico? ¿Se habla sobre las cifras de morbimortalidad en ese aspecto o en este rubro? Sí, si nosotros dividimos el estado epiléptico en dos grandes grupos, estado epiléptico no refractario y estado epiléptico refractario, entre comillas, porque la palabra refractario implica que no va a responder y sin embargo con frecuencia responden al tratamiento. En el primer grupo es frecuente que las secuelas sean escasas. En cambio, en el segundo grupo las secuelas pueden presentarse a lo largo de la vida porque ya presuponen la existencia de un daño estructural cerebral, y dentro de las alteraciones que se pueden presentar, tomando en cuenta que la hipoxia afecta principalmente a la región temporal, el área 1 y 2 de Sommer, podemos encontrar problemas de memoria, problemas de concentración, la misma epilepsia. Entonces sí se conocen alteraciones o secuelas a largo plazo. Inclusive de los grupos que anteriormente les mencioné de seguimiento en los estudios de Aicardi y de Chevry, se encuentra una morbilidad hasta del 40% y una mortalidad que es muy variable dependiendo del grupo de estado epiléptico que se esté estudiando. Si lo agarramos en forma global, pues sí puede ser alrededor de 12-14%. Si agarramos exclusivamente el grupo refractario, se eleva muchísimo la morbimortalidad, y los factores pronósticos se conocen perfectamente. Eso se conoce en relación a los estudios videoelectroencefalográficos continuos, también a la determinación de estudios de imagen. En fin, sabemos que aquellos pacientes que tienen una duración mayor y que tienen una edad menor tienen más posibilidades de desarrollar secuelas, y también sabemos que aquellos pacientes que tienen un daño cerebral estructural muy evidente tienen más posibilidades de tener secuelas con el tiempo, por ejemplo los síndromes de West. Muchas gracias, doctor Dávila. Doctor Víctor. Ahora, recordemos que la mortalidad no va solamente en función a la lesión cerebral que se tenga. Muchos de los pacientes fallecen evidentemente por la condición de fondo o la causa que produce o desencadena el estado epiléptico. Por lo tanto, debemos de diferenciar muy bien, o sea, el pronóstico disminuye cuando tenemos una condición de fondo grave y que produce el estado epiléptico. No es lo mismo que hablemos un paciente que tiene un síndrome de West ya con algo bien establecido,
a un paciente que desarrolla un estado epiléptico, por ejemplo, por un posterior a un paro cardiorrespiratorio, en el cual las funciones sistémicas integral va a fallar y va a aumentar la mortalidad, y evidentemente disminuye el pronóstico a corto o a largo, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta cuál es la condición de fondo y la causa que ha llevado al paciente a este estado epiléptico, ¿no? Gracias, doctor Víctor. Para seguir con el siguiente bloque, la doctora Maribel le hará las siguientes preguntas. Gracias. Es muy importante que consideremos el tiempo. Una vez que se establece el estado epiléptico, la secuencia de eventos que se presentan no solo a nivel del sistema nervioso central, sino a nivel de toda la economía, debe ser una cuestión en donde tenemos que tomar especial atención para que en algún momento podamos pasar al tratamiento. A este respecto, sin duda este es un tema amplio que podría ser el motivo de una sola plática, pero sí me gustaría que lo abordáramos y que de una manera pues algo resumida, ¿verdad?, le solicitaría al doctor Víctor Olivar nos explicara cuál es esta cadena de eventos desencadenantes, ¿verdad?, y cómo se comporta el organismo al momento de desarrollarse el estado epiléptico. Sí, entonces este comentario vamos a dividirlo en dos partes, lo que es la parte cerebral o encefálica y lo que sería la parte de la lesión encefálica y lo que sería la parte sistémica. De la lesión encefálica, sea cualesquiera la causa, existe evidentemente una incapacidad neuronal, en la inhibición neuronal, sobre todo por parte del neurotransmisor inhibitorio más potente e importante, que es el GABA, y entonces se sucede ya el daño neuronal o la lesión que se establece el estado epiléptico. Ahora, hablando desde el punto de vista de cualquiera de las afectaciones, ya sea focales, es decir, encefálicas, cerebrales o sistémicas, existen cambios que van en relación al tiempo. Por eso, como lo dijo el doctor Mariel, en modelos animales se ha demostrado perfectamente que el tiempo en el cual ya se establece o esta transición de un daño bien establecido o no sería media hora. A los 30 minutos ya existe significancia, pero sobre todo lesión neuronal. Los cambios encefálicos que se presentan o cerebrales van a ser evidentemente por dos motivos. Uno, el aumento del metabolismo a nivel cerebral. Entonces existe un aumento del metabolismo. Al principio hay un aumento en consumo de glucosa a nivel cerebral y del consumo de oxígeno en este sitio, por este aumento del metabolismo. Evidentemente hay un aumento en las demandas de oxígeno, y si esto se es sostenido después de esta primera hora, pues entonces ya viene un establecimiento de ya una lesión cerebral a nivel celular. Entonces ya sea en un estado convulsivo o un estado no convulsivo, es decir, no por el hecho de que tenemos ausencia de movimientos, vamos a tener también estos daños, se presentan en ambas condiciones. Si persiste entonces el tiempo más allá de media hora, este metabolismo cerebral entonces va a disminuir. Después de la primera media hora el metabolismo cerebral disminuye, pero precisamente por una lesión ya establecida a nivel cerebral. Eso es lo preocupante. A nivel sistémico existen cambios también muy significativos. Este incremento en la glucosa, nivel sistémico, incremento de las demandas. Vamos a tener a nivel cardiovascular, taquicardia, hipertensión. A nivel de ácido base vamos a tener disminución en el pH, disminución en el bicarbonato, y puede haber incremento en el lactato. Probablemente por la actividad muscular también vamos a tener hipercalemia. Todo esto se puede evidenciar y además va en relación con las alteraciones que se van a encontrar en el electroencefalograma. Posteriormente o después de esta media hora, entonces nosotros vamos a tener ya afectación sistémica, cardiovascular, y entonces vamos a encontrar pacientes que tienen lo contrario, hipotensión. En el mejor de los casos persiste la taquicardia. Sin embargo, si esto se prolonga, pues entonces vamos a tener bradicardia ya como un signo muy tardío pero muy grave, y vamos a tener igualmente
disminución en el pH que se va a ver más profunda, e incremento en el lactato también más profundo, que ya nos habla de una lesión celular sistémica. Muchas gracias, doctor. Sin duda, alguno de estos aspectos los retomaremos cuando hablemos de tratamiento, que son muy importantes. Vamos a pasar al área de diagnóstico y para esto quisiera preguntarle al doctor Guillermo Dávila, ¿cuáles son las herramientas mínimas o las que usted considera son necesarias para que abordemos a estos pacientes? Bueno, el tratamiento es rápido, ya que pérdida de tiempo es pérdida de cerebro, entonces tenemos que realizar una historia clínica sucinta, pero bastante completa. Tenemos que determinar si ese paciente tenía integridad neurológica previa o no, si tiene un problema o una enfermedad progresiva o no, y tenemos que valorar rápidamente al paciente determinando si tiene datos de hipertensión endocraniana o datos de focalización, en cuyo caso, pues, lógicamente tenemos que buscar la causa del estado epiléptico con estudios de imagen. En condiciones ideales, pues necesitaríamos tener bien monitorizado el paciente, estabilizado, con exámenes de laboratorio dirigidos para estabilizar metabólicamente al paciente, y el video electroencefalograma continuo a la cama del paciente sería lo ideal. Los estudios de imagen, en cuanto el paciente esté en condiciones para ser trasladado o en otras instituciones que no hay en México con resonancia portátil, pudieran ser de mucha utilidad. Yo creo que tenemos muchas herramientas para poder estudiar a los pacientes, pero en nuestro medio lo más importante es la historia clínica y la exploración neurológica. Gracias, doctor. Doctor Mariel Pérez, en muchos escenarios o en la mayor parte de las veces estos pacientes de manera inicial no tienen de forma accesible o inmediata el tener el monitoreo con electroencefalografía continua, inclusive la valoración del neurólogo puede ser también no de manera inicial. Para estos médicos que nos toca cuidar pacientes sin estas herramientas, en las guías, de hecho, pues se puede recomendar que se empiece el tratamiento y se vaya viendo la respuesta clínica. Pero, ¿usted en qué momento, al hacer esto, nos podría recomendar donde ya nosotros tenemos que buscar el traslado del niño si es que no está respondiendo al tratamiento? Es decir, el escenario es que no hay electro y no hay neurólogo. De acuerdo, doctora. Recordemos que el estado epiléptico es una urgencia médica. Por lo tanto, tiene que ser resuelta como tal por cualquier lugar de urgencias médicas, ¿no? Lo más importante es, como dijo el doctor Dávila, hacer una historia clínica breve y actuar en consecuencia. Por lo tanto, el aspecto motor es el primerito que vamos nosotros a abordar, el aspecto tónico o el aspecto tónico-clónico. A mí es lo que más me preocuparía. Posteriormente, que ya que el paciente estuviera con el medicamento de las infusiones medicadas o no, haya sido intubado o no, el aspecto motor debe de ceder completamente. Si recupera o no el estado de alerta después de esto, que va a ser un poco difícil por los medicamentos que se han administrado, estaríamos nosotros en la obligación de canalizarlo ya a un hospital de tercer nivel por las condiciones que estas puede implicar. Muy bien, gracias. A usted mismo, doctor. En los casos, gracias, en donde sí tengamos la posibilidad de tener un monitoreo continuo electroencefalográfico, de manera general y pues dirigiéndose a médicos no neurólogos, ¿cuáles son los puntos claves que nosotros deberíamos de conocer en cuanto al monitoreo electroencefalográfico? Ok, el monitoreo electroencefalográfico es determinante después que el aspecto clínico inicial se haya abortado, primera. Segundo, ya que se haya instalado el encefalograma o videoencefalografía, nosotros tenemos que determinar, uno, si el paciente estaba debutando o no como epiléptico. Número dos, si tenía una condición basal como paciente epiléptico o no. Y número tres, conocer un estado epiléptico eléctrico, que es lo que quiero yo hacer la diferencia, de es que evidentemente es un estado epiléptico no convulsivo, porque el paciente no se va a mover. Entonces, si nosotros hacemos la diferenciación del estado epiléptico eléctrico, allá podemos ver nosotros si cumple con un patrón organizativo de una encefalopatía epiléptica o no. Y nosotros tenemos que ver si existen ondas rítmicas o puntas de alto voltaje en relación al paciente. Evidentemente, después de la administración del medicamento, estas puntas o no deben empezar a suprimirse en patrones de brote supresión. El paciente debe tener una actividad de alto voltaje seguida de una actividad silente o silencio eléctrico, hasta lograr lo que el patrón o el neurólogo, en este caso, o el intensivista, puedan desear. Muy bien, gracias. Doctor Olivar, ¿cómo y cuándo puedo ya diagnosticar que un paciente tiene un estado epiléptico refractario? ¿Y qué implicaciones tiene hacer este diagnóstico? Sí, nuevamente regresamos a las diversas guías
que lamentablemente existen muchas, y digo lamentablemente porque al haber tantas quiere decir que no hay una unificación de los criterios tanto de diagnóstico como de tratamiento, y esto tiene que ver mucho por el sitio donde nos encontremos, como vamos a ver ya en el tratamiento en sí. Pero sí queda claro que la refractariedad va en relación a dos cosas, o lo podemos decir en dos cosas. Uno es al tiempo que ya hablamos, que es de 30 minutos, ¿sí? Entonces hay series que hablan que más de 30 minutos ya lo puedo hablar de estatus epiléptico refractario. Y quizás sea más útil hablar de que cuando yo ya he iniciado manejo con dos anticonvulsivantes diferentes y no ceden las crisis convulsivas, entonces yo puedo decir que este paciente tiene estado epiléptico refractario. Tomando en cuenta, sí debemos de tomar en cuenta la benzodiazepina como uno de estos medicamentos. Y quiero mencionar que más o menos entre un 26, puede hasta un 26 y 45% de los pacientes entrar a un estado, de pacientes pediátricos, a un estado epiléptico refractario. Ahora, yo le quisiera preguntar a Mariel, ahora que tengo la oportunidad, ¿cuál sería entonces, en general, la meta de lo que deseamos, ya sea un estado convulsivo o no convulsivo? Si sería que lleváramos al paciente a un silencio o a un brote de supresión, hablando del, y ahorita me permito hacerlo por el diagnóstico, porque eso es cierto, lo establece el neurólogo en conjunto con el médico que lo esté tratando, pero creo que debe de ser muy útil y muy puntual, porque va en relación al tiempo de... Si nosotros estamos observando, Víctor, que el paciente tiene un patrón de brote de supresión y los periodos entre actividad silente no son epilépticos, allá debemos de dejar el tratamiento, amén de que debemos tener una estabilidad hemodinámica que esto no esté condicionando lo contrario. Correcto, muy puntuales. Bien, para continuar con el bloque de tratamiento, estamos acostumbrados a que llega al área de urgencias el paciente pediátrico, de inmediato es valorado, hecha una evaluación rápida, se inicia con el primer tratamiento, no da resultado, el segundo tratamiento, el segundo medicamento no da resultado. Doctor Dávila, ¿cuál es la meta del tratamiento en el estado epiléptico? Bueno, es mantener una morbimortalidad por debajo del 4%, ese es el objetivo fundamental aquí y en cualquier país del mundo. Bien. Doctor Víctor Olivar, a la par de lo que enfocamos en manejar las causas e iniciar el tratamiento farmacológico, ¿cuál sería el ABC en el manejo inicial de estos pacientes? Bueno, antes que entrar al ABC en específico, se determina que son 5 los puntos a alcanzar para el tratamiento del paciente que llega en estas condiciones o se encuentra ya hospitalizado, que son, uno, evidentemente, como acaba de comentarlo, el ABC, es estabilizar al paciente en su función general, pero podemos también establecernos como meta terminar las crisis convulsivas y la prevención o evitar que nuevamente se vuelvan a presentar. El tercer punto es hacer el diagnóstico y tratamiento enfocado a cuál sería la causa. El cuarto es preparar al paciente para ser trasladado a una unidad donde va a ser manejado en forma óptima y definitiva. Es decir, si nosotros nos encontramos en un hospital en el cual debuta el paciente así, entonces cumplir estas metas, estos puntos, pero sobre todo también prepararlo para el traslado, no trasladarlo en malas condiciones y evidentemente el manejo que se va a establecer del estado epiléptico. Entonces estas serían, digamos, las 5 puntos que yo me tengo que establecer como meta. Ahora, en relación al soporte del ABC, pues evidentemente estos pacientes pueden tener depresión tanto pulmonar como cardíaca, sobre todo, amén de todo lo metabólico, por 2 motivos. Uno, por su misma condición de gravedad, por la causa que lo desencadenó, o bien por el estado epiléptico que lo presenta, o bien por el tratamiento que nosotros estamos estableciendo.
Y quizá me adelante un poquito a la siguiente pregunta de que cuáles son las indicaciones para intubación orotraqueal. Si me permite, entonces, manejar la vía aérea, ver la permeabilidad. Estos pacientes tienen muchas veces secreciones o vómito, tenemos que liberar y evitar que tenga broncoaspiración. Segundo, asegurar la vía aérea, insisto, por cualesquiera que sean estas dos causas. Nosotros por lo general instituimos el tratamiento y si lo hacemos en una forma inapropiada o bien tenemos que llegar a una condición tal que corra el riesgo que yo tenga que suprimir la respiración o bien los mecanismos de protección, esa es la indicación para intubar al paciente. O bien porque el paciente tenga una inestabilidad tal, no solamente producida por los medicamentos que estoy utilizando, sino por el estado epiléptico que tiene el paciente, que como ya dije, si se prolonga va a deprimir estos dos aspectos fundamentales. Y después en el C, pues evidentemente, si hay algo que desencadenó el estado epiléptico que tenga que ver con lo cardiovascular, lo voy a abordar, tomando en cuenta que estos pacientes nuevamente están deprimidos en su función cardíaca por el tratamiento o bien por su condición. Siguiendo con el tratamiento, es muy importante que nosotros identifiquemos si existe una causa que esté desencadenando que sea metabólica o tóxica. Por lo tanto, el interrogatorio, pero también el buscar en forma temprana las causas metabólicas, como lo pudiera ser hipoglicemia o alguna alteración de algún otro metabolito, o bien la ingesta de algún tóxico, el interrogatorio o pensarlo para nosotros poder determinarlo, es lo que necesitamos para el abordaje. Y una monitorización muy estrecha, quiere decir, pegado yo al paciente, y si puedo yo valerme de algunas tecnologías, como sería determinación de frecuencia cardíaca, tensión arterial, gasto urinario, etcétera, etcétera. Esto sería, digamos, el manejo inicial, general, que yo recomendaría establecer en cualquier paciente que llegue en estas condiciones. Gracias, doctor. Doctor Mariel Pérez, ¿siguen siendo las benzodiazepinas los medicamentos de primera línea? Para ser muy concreto, doctor, sí, efectivamente, son los de la primera línea. Nos abordan el aspecto motor y el aspecto eléctrico de manera aguda y rápida. ¿No es más frecuente la resistencia o la farmacoresistencia a las benzodiazepinas? No, los estudios que se han hecho con respecto al manejo de benzodiazepina para el aspecto motor son los primeritos que desde que lo estableció el doctor Delgado Escueta en los años 70. Es el aspecto fundamental que lo tenemos que hacer. Es lo que debe tener cualquier tipo de hospital en su carro rojo. Gracias, doctor. Doctor Mariel, el uso de fenobarbital intravenoso era una práctica común en nuestro país a raíz de su descontinuación y contando solo con presentación por vía oral. ¿Recomienda el uso en estado convulsivo como impregnación por esta vía? Quiero recalcar con respecto a la pregunta pasada, doctor Cruz, sí. La benzodiazepina asociada a la fenitoína es lo primerito que debemos hacer nosotros para esto. Sí. Ahora, con respecto a los barbitúricos o el fenobarbital, que era un excelente antiepiléptico para el estado convulsivo, no hay. El problema de hacerlo vía oral, sí, ¿verdad? La pregunta, no es apropiado por la absorción y la difícil farmacodinámica que puede dar el medicamento en un paciente en choque. Pues. Gracias, doctor. Doctor Guillermo Dávila, ¿cuál es la efectividad de la fenitoína, que es el medicamento con el que contamos en el sector salud, y los efectos secundarios son realmente tan frecuentes? Bueno, la efectividad de la fenitoína depende de muchos factores, depende primero de a quién estamos manejando. No es lo mismo manejar un estado epiléptico en un paciente epiléptico conocido que a lo mejor está tomando ya fenitoína o que ha estado ya con varios medicamentos, a manejar un paciente que está virgen de tratamiento farmacológico. Cuando el paciente tiene poco tiempo de estado epiléptico y no tiene antecedente de un problema neurológico previo, la fenitoína puede ser efectiva hasta en el 60% de los casos. Si no es que ya fue controlada la crisis con la benzodiazepina, como lo mencionaron con anterioridad. Los efectos secundarios de la fenitoína no son tan frecuentes. Afortunadamente, cada vez el personal médico de urgencias está más familiarizado con el uso del medicamento, y algunos de los efectos secundarios no dependen tanto del médico o del paciente.
Por ejemplo, la posibilidad de que desarrolle un exantema farmacológico o un problema idiosincrático, la fenitoína, pues es aproximadamente de 1 en 1.000.000 de administraciones de fenitoína. Otros problemas que vemos con la administración de fenitoína en pediatría es el hecho de las intoxicaciones, que muchas veces se controla el paciente de las convulsiones, pero dura 3 o 4 días con ataxia, con somnolencia y con todos los problemas que esto acarrea, inclusive con la posibilidad de mal manejo de secreciones o neumonías intrahospitalarias. Sí hay que recordar que existe una dosis tope, que no es lo mismo manejar pacientes con un peso similar al de un adulto y manejarlos por kilogramo de peso, a tener en cuenta la dosis tope del paciente. La utilidad de los niveles del medicamento son importantes. El cuantificar niveles de medicamento en sangre puede ser de ayuda. Otro efecto o problema que también lo podemos ver, sobre todo en urgencias, es que no se administra en forma adecuada, que se administra en un rango superior de 50 miligramos por minuto. Entonces, en ese caso, pues sí podemos tener alteraciones en el ritmo cardíaco, en fin, una serie de situaciones. Y por último, el que agarren la fenitoína y la diluyan en líquidos que no son adecuados y se esté cristalizando el medicamento y en realidad no estemos dando un tratamiento adecuado. Sí, doctor Víctor. A ver, de las benzodiazepinas es evidente, es el medicamento de elección. Evidentemente no tenemos en nuestro país algunas de ellas, entonces tenemos que circunscribirnos a dos, que es la diazepam y el midazolam. Tenemos varias vías de administración, entonces esto hace que sea un medicamento muy noble, que sí, cualquiera de los dos. Sabemos que la vía de elección sería la intravenosa, pero esto no es objeción para que podamos nosotros iniciar. O sea, yo voy en relación al tiempo, ¿no? Aquí es una carrera contra el tiempo. Entonces, en cuanto llegue el paciente, tengo la obligación de estar administrando el medicamento. Y nuevamente regresamos también con nuestro medio, porque por lo general los pacientes que vienen a nuestras unidades ya tienen mucho tiempo convulsionando por la distancia de traslado. Entonces sí tenemos la obligación de la vía que nosotros decidamos inmediatamente utilizar el medicamento, dígase rectal, que en ocasiones que se recomiendan dosis más elevadas que la intravenosa, o bien nasal o hasta bucal. Ahora, ya pasamos a un segundo nivel, o el tiempo en el que se ministró la benzodiazepina fue en el tiempo 0, que se puede repetir en el tiempo 5, ¿sí? Y esto es muy puntual, cualquier guía, ahí sí, cualquier guía que revisemos va en relación al tiempo. Si hablamos de la fenitoína, ciertamente muchas veces en pacientes que ya han estado administrando CDFH cuesta trabajo que tengan una respuesta. Sin embargo, lamentablemente, la administración tiene que ser intravenosa. Por lo tanto, nuestro esquema de anticonvulsivantes intravenosos que tenemos en México es muy corto. Teníamos el fenobarbital y se retiró del mercado. La mayoría de las guías intercambian. Si yo voy a iniciar con fenitoína, el siguiente medicamento que voy a administrar es fenobarbital, o viceversa. Yo empecé por fenobarbital, por la causa que haya decidido yo, el intercambio va a ser con la fenitoína el siguiente medicamento. Como ya no tenemos fenobarbital, entonces se va reduciendo los medicamentos intravenosos que nosotros tenemos que administrar. Por lo tanto, pues tiene que iniciarse con fenitoína, amén de que después utilicemos otro tipo de medicamentos que en nuestro hospital, en nuestra unidad, lo hemos tenido que sustituir por medicamentos de segundo o tercer nivel, que sería el ácido valproico. Entonces, tenemos que utilizar los que podemos ministrar por vía intravenosa. Gracias, doctor. Doctor Guillermo Dávila, ¿por qué no contamos con fosfofeniltoína? ¿Fosfofeniltoína? Bueno, creo que no soy la persona más indicada para que me hagan esa pregunta, pero me imagino que es por la misma razón por la que no contamos con lorazepam,
Por lo tanto, las guías para el tratamiento pues no son viables en nuestro medio porque no tenemos los medicamentos de primera línea, tampoco contamos con clonazepam intravenoso, que también era excelente para el manejo del estado epiléptico. Muy frecuentemente, por lo menos en el Instituto Nacional de Pediatría, no contamos con el ácido valproico, tampoco para administración intravenosa. En fin, existen el mismo fenobarbital. En México ocurren situaciones muy particulares. Creo que sé la respuesta, pero no tengo la seguridad para poderlo mencionar. En otros países, la introducción de un medicamento nuevo no necesariamente conlleva la desaparición de un medicamento antiguo y más barato. Gracias, doctor. Doctor Mariel Pérez, ¿en qué momento debemos iniciar con la administración de benzodiazepinas en dosis altas, infusión de midazolam? De no obtener respuesta, ¿a qué intervalo debemos de aumentar la dosis y cuál es la dosis máxima que podemos utilizar? Con respecto a la administración de las benzodiazepinas, ya tenemos el paciente en un hospital de tercer nivel con un monitoreo electroencefalográfico, con un neurólogo encargado y el doctor de terapia intensiva. Nosotros debemos de estar observando lo siguiente: una cese de la actividad eléctrica continua completamente. Si esto no sucede así, tenemos nosotros que empezar a estar intervalos de cada 2 horas aproximadamente, que es el tiempo que puede metabolizarse las condiciones electroencefalográficas. Cuando esto no sucede así, podemos nosotros incrementarlo cada 2 horas, y las dosis máximas que al menos podríamos nosotros observar, creo que aquí Víctor Olivar podría también observar que la dosis que puede ser entre 15 y 20, aunque hay guías que han observado hasta arriba de 50 microgramos por kilo minuto. Va a depender igualmente de la actividad eléctrica que podemos tener. No es un imperativo categórico llegar a dosis muy altas para tener un brote de supresión. La definición que nosotros debemos de tener es brote supresión sin actividad eléctrica e interbrote. Y eso tiene que ser un neurólogo muy acusado para determinar todo esto. Gracias, doctor. Perdón. Quisiera sí, hacer adelante, doctor Víctor. Vuelvo a insistir, las guías nos rigen por el tiempo, vuelvo a insistir. Entonces, estamos en el minuto 0, en ese momento hacemos ABC, tenemos cualquier vía, ministramos benzodiazepina, diazepam. A minuto 5, si no cesa, entonces podemos repetir debemos de repetir la benzodiazepina, y estamos pensando ya entonces en otro medicamento. Ya se habló, la fenitoína intravenosa. La fenitoína intravenosa, también ya se comentó, por lo general se ministra entre 10 a 20 minutos, no menos de ese tiempo. Entonces ya estamos en el minuto 25. Ya administramos 2 medicamentos, entonces ya estamos hablando de que este es un estado epiléptico refractario, si es que no cesa. Entonces, en ese momento es cuando yo puedo pensar en la administración de algunos otros medicamentos de segunda línea, y si hemos elegido el midazolam, como se comentó ahorita, entonces debemos ya de establecer un esquema de administración de este mismo. Pero tomando en cuenta de que lo más seguro es que si voy a ir en incremento, entonces voy a deprimir el sistema respiratorio, por lo tanto tenemos que asegurar la vía aérea. Ahora, el midazolam se puede iniciar probablemente a 4 o 6 microgramos por kilo minuto, y se sugiere con incrementos de cada 5 minutos de 2 en 2. ¿Sí? Cada 5 minutos, si no cesa, subimos 2 microgramos, pero hay series inclusive que reportan o que sugieren la administración por cada incremento, o en cada incremento, la administración de un bolo de 150 microgramos por kilo. Entonces 150 microgramos por kilo, y el bolo va para arriba y arriba y arriba, hasta 24 microgramos por kilo minuto. En nuestra unidad lo manejamos hasta 24 microgramos kilo minuto, que es más o menos la misma que maneja terapia intensiva de este hospital. Sin embargo, las guías de Canadá sugieren hasta 32 microgramos por kilo minuto, que sabemos que puede dar resultado, esperamos que dé resultado, pero también los efectos adversos que puede producir las benzodiazepinas. Esto es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Gracias, doctor Víctor. Doctor Guillermo Dávila, ¿en qué momento debemos iniciar la administración de barbitúricos, tiopental, y cuál es la dosis máxima recomendada? ¿Se debe de continuar con la infusión de midazolam? Bien, bueno, esto es muy variable. El tiopental es de utilidad en el estado epiléptico refractario, que ha
sido refractario a los primeros medicamentos que se deben de utilizar, la infusión de diazepam, infusión de midazolam, tomando en cuenta otros medicamentos como puede ser el ácido valproico, el levetiracetam, la lacosamida, en fin. Cuando esto no hay una respuesta y se trata de un estado epiléptico convulsivo, porque si es un estado parcial ahí es electivo el continuar o no con el tratamiento de esta manera. En el caso del tratamiento del estado epiléptico convulsivo se puede administrar el tiopental cuando ya utilizamos todo lo anterior. Tiene más o menos una actividad muy similar al propofol en cuanto a la cantidad de respuesta, pero es mucho más barato, mucho más económico. Y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si ya llegamos a este punto, el paciente está recibiendo varios medicamentos. Varios medicamentos pueden potencializar el efecto del tiopental porque utilizan la misma vía metabólica a nivel hepático. Entonces las posibilidades de que el paciente se sature de tiopental es mucho más factible. Son pacientes que habitualmente ya pueden tener datos de disfunción orgánica múltiple y entonces también eso lo tenemos que tener en cuenta cuando administramos el tiopental. Y otra situación que se tiene que tener en cuenta es retirar medicamentos sedantes para administrar el tiopental y tener al paciente monitorizado con aminas de preferencia para también evitar en lo posible la hipotensión refractaria que pueden llegar a presentar. La mortalidad por el tiopental puede ser muy alta, también debido a que los pacientes pues ya están en esta etapa y puede ser tan alta como el 40%. La dosis máxima, pues esto varía, hay reportes en donde se ha utilizado hasta 30, pero el objetivo fundamental de administrar el tiopental es llevar al paciente a coma. Entonces el paciente tiene que estar sin ninguna respuesta, tiene que tener pérdida de los reflejos óculocefálicos, así entre comillas, ojo, porque me ha tocado ver que le diagnostican muerte cerebral una vez retirado el tiopental y ya tiene 48, 32 horas y resulta que sigue intoxicado por tiopental y niveles séricos de tiopental o de barbituratos en sangre no necesariamente son reflejo de lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central, en líquido cefalorraquídeo. Entonces esto es importante que se tome en cuenta. Además, si el paciente es obeso, el tiopental se deposita en el tejido graso, entonces todo esto se tiene que tomar muy en cuenta cuando se administra el tiopental. ¿Se debe de continuar con la infusión de midazolam? Pues esa decisión es muy variable y va a depender del momento en que se determine. Si el paciente tiene un estudio videoencefalográfico continuo, el médico se puede basar en ese estudio para determinar qué es lo que se va a hacer. No necesariamente se debe de infundir midazolam, se puede iniciar inclusive si el paciente ya está estable y bien perfundido a nivel del abdomen, se puede iniciar a través de una sonda nasogástrica la toma de otra benzodiazepina, por ejemplo la toma de clobazam. Gracias, doctor. Doctor Víctor Olivar, ¿qué precauciones debemos de tener en cuenta para monitorizar en relación el estado cardiovascular de los pacientes que reciben altas dosis de midazolam y de tiopental? Bien, aquí más que cardiovascular, cardiopulmonar, evidentemente ambos van a deprimir el centro respiratorio, es lo que muchas veces esperamos, eso nos ahorrará metabolismo también. Y por lo tanto pues son pacientes que deben estar asistidos a la ventilación mecánica evidentemente y vamos a ir incrementando las dosis de ambos hasta que logremos, uno u otro obviamente, hasta que logremos el objetivo como ya se comentó. El tiopental por dos causas produce afectación cardiovascular, una es por depresión directa sobre corazón, o sea es un depresor directo, y la otra es la vasodilatación que produce. Entonces, ¿cuál es el tipo de monitoreo? Pues precisamente un cardiovascular estrecho, idealmente EKG y un tipo de monitoreo invasivo como será la determinación de tensión arterial, pero sobre todo sabiendo que esto es lo que va a producir. Y una vez, si esto sucede, pues entonces la utilización de, evidentemente, primero líquidos para tratar de mantener o repletar el volumen ante esa vasodilatación que va a producir, y dependiendo cuál sea, si orienta más a la vasodilatación, entonces la necesidad de depresores e inclusive drogas vasoactivas inotrópicas si hay una depresión directa hacia miocardio. El tiempo de sostén de cualquiera de estos dos medicamentos, ya sea del midazolam
o el de tiopental está sugerido que no sea menor de 48 horas, ya una vez que se ha controlado el estado epiléptico. Entonces sí es algo prolongado con lo que vamos a estar nosotros trabajando. Por lo tanto debemos tomar en cuenta que este tiempo mismo que va a estar con riesgo o bien afectación a estos dos niveles, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta también para usted, doctor Víctor. ¿Cómo se trata el deterioro cardiovascular asociado al uso de tiopental? Bueno, ya lo comenté, entonces si es volumen, si es presor, si el paciente está con una vasodilatación y si es una miocardiodepresión, entonces con inotrópicos directamente que le van a ayudar al corazón, ¿no? A sostenerse. Doctor Guillermo Dávila, la infusión de propofol no ha demostrado su seguridad en la población adulta. ¿Se podría recomendar como una alternativa en los niños? Sí, se puede recomendar como una alternativa en el paciente refractario, pero de los más refractarios. El uso de anestésicos como propofol, y adelantándome la siguiente pregunta que mencionas sobre ketamina, el mismo tiopental, etcétera. El uso de anestésicos, pues, por el tiempo que tiene de evolución en el estado epiléptico y por las posibles complicaciones que conllevan ya el tiempo de evolución, infecciones, problemas de perfusión a otros niveles, a lo mejor edema cerebral, etcétera, las posibilidades de efectos secundarios son mayores, la mortalidad también, como les mencioné con anterioridad, es más alta. Sí hemos utilizado propofol. El problema con el propofol, aparte de los posibles efectos secundarios como puede ser la cirrosis o la rhabdomiolisis, que no hemos observado hasta el momento en los pacientes que lo hemos utilizado, el problema es su costo, es bastante elevado el costo del propofol. Gracias, doctor. Doctor Mariel Pérez, ¿cuál es la efectividad del ácido valproico en el estado convulsivo? Desafortunadamente no tenemos consistente esto por la falta de medicamento regularmente en otros centros o a veces aquí mismo en el hospital. No podríamos decir que nosotros que sería un mecanismo de un medicamento de primera elección para todo esto. Sin embargo, yo pudiera comentar que va entre un 30 y 40%, no más. Gracias. La última pregunta de este bloque de tratamiento. ¿Hay alguna experiencia con el manejo de Keppra para el estado epiléptico, siguiendo la secuencia de manejo, en este caso benzodiazepinas, DFH, tiopental o la transición a lo que sería el Keppra? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo? Sí, no siguiendo las guías y tomando en consideración el tener menos efectos secundarios por los fármacos empleados, lo que hacemos habitualmente, por lo menos en el Instituto Nacional de Pediatría, es iniciar con una benzodiazepina, que ya les comenté que no tenemos la de elección, que sería el lorazepam, posteriormente DFH. Si el paciente no está siendo manejado con DFH, lo recalco porque la intoxicación por antiepilépticos puede originar mayor número de crisis convulsivas. Pasando por eso, el siguiente paso puede ser ácido valproico, puede ser levetiracetam, y actualmente ya comenzamos a utilizar la cosamida también por vía intravenosa, tomando en cuenta la posibilidad de originar problemas a nivel cardíaco por un PR prolongado cuando se utiliza la cosamida. Pero la efectividad del levetiracetam en niños parece adecuada y la seguridad también es buena. No les puedo dar cifras, pero sí lo estamos utilizando, inclusive cuando no contamos por alguna situación con otros medicamentos intravenosos, porque se da el caso de que no tenemos ni siquiera DFH, podemos utilizar levetiracetam. El problema también sigue siendo el costo. ¿Alguien más quiere comentar? Sí. No, yo solamente quisiera apuntar lo siguiente. Cuando estamos llegando nosotros a una dosis altas, como le estamos llamando, de benzodiazepinas, quiere decir que algo puede ser que no esté funcionando adecuadamente. Entonces tenemos nosotros que manejar ya rápidamente esto. Cuando yo me refiero al monitoreo electroencefalográfico y esperar un número determinado de tiempo para todo esto, es para evitar, uno, si el paciente no tiene trastorno motor, como es mi preocupación siempre, la condición eléctrica también puede dar condiciones metabólicas muy importantes. Entonces, si esto no está asociado a una condición que usted quiera completamente aplanar su encefalograma, podemos determinar esto, pero no mucho tiempo, ¿ya me entendió? Podemos esperar un par de ocasiones para incrementar una benzodiazepina a dosis altas, luego ya cambiar un medicamento, como comentó el doctor Víctor Ibar. Es una carrera contra el tiempo. Y los otros medicamentos que actualmente se están utilizando con una... Aquí el mejor testigo es el tiempo del manejo de los medicamentos. No puede tener
10 o 15 años con un medicamento, tenemos la fortuna de tenerlo. Y si no, no probar antes de lo que ya está bien establecido. Gracias. Doctor Víctor. Sí, iba a comentar que todos estos medicamentos, valproico, el levetiracetam, etcétera, son medicamentos de segunda línea, ¿sí? O de tercera línea. Entonces, ya nos comentó cómo es la guía de manejo más o menos en el Instituto Nacional de Pediatría. Nosotros estamos muy similares. Tenemos que utilizar o traer estos medicamentos que son de tercera línea a nuestras primeras opciones porque es lo que tenemos. Ahora, estoy seguro que en cada unidad tiene sus propios medicamentos. Aquí lo importante es que sigamos una guía, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos, bien hecho y demostrado. Evidentemente está referido el uso de estos medicamentos, ¿no? Valproato, ketamina, etcétera, pero la mayoría son reporte de casos, no son ensayos clínicos. Por lo tanto, la recomendación que nosotros podemos hacer va a ser más que nada basada en las guías que a su vez lo recomiendan, pero nada más como tal, como por reporte de casos, no por algo que se pueda decir que está bien descrito o bien determinado como un ensayo clínico controlado. En relación a la ketamina, en la actualidad se considera que esta misma podría incrementar la presión intracraneana. En la actualidad han salido artículos a favor del uso de la ketamina, objetando esta afirmación del incremento de la presión intracraneana. Por lo tanto, también está en el menú de tratamientos que se pueden utilizar en los pacientes que tienen estatus epiléptico. Gracias. Por obviedad de tiempo, tenemos muchas preguntas de internet, de la página de internet del AMTIP, pero vamos a pasar al último bloque de preguntas y estaría la doctora Maribel a cargo. Gracias. Bueno, vamos a dar seguimiento a las preguntas que nos están haciendo los asistentes virtuales. La mayor parte de las preguntas ya se fueron agotando a lo largo de la plática. Ahorita voy a hacer dos a los ponentes. Me gustaría ver antes si alguien del auditorio quisiera preguntar algo a nuestros expertos. ¿Cuántos de estos pacientes, el número de casos que usted ha tenido, han requerido valoración quirúrgica para detener el estado convulsivo? O sea, yo podría decir que yo ahorita en el servicio de urgencias vemos mucho este tipo de pacientes, como nuestros, ya decía yo, la población es pacientes que tienen un histórico de un problema. Entonces, muchos pacientes se quedan con nosotros o bien egresan de nuestra unidad y ya siguen su tratamiento ya sea en terapia intensiva o en neurología inclusive. No sé la cifra, pero realmente son pocos los que tienen que llegar a tratamiento quirúrgico. Antes se trata de agotar algo que no se ha platicado, que son la inmunosupresores o bien esteroide mismo o plasmaféresis, o bien la hipotermia, que esta sí está más enfocada a pacientes que tienen estatus epiléptico por estatus postparto, pero realmente esa respuesta así en número no lo sé. Sé que son mínimos, muy pocos, pero pues Mariel a lo mejor sabe. Sí, no tenemos nosotros una cifra como tal, doctora, porque sería un paciente muy específico, con lesiones muy específicas y con una gran estabilidad hemodinámica, ¿no? Por ejemplo, una hemimegalencefalia que sucumbiera a esto, un estado epiléptico, pudiera ser que en un momento dado pudiera salvar la vida en este niño, pero es sumamente riesgoso esto. No me ha tocado, no sé si el doctor va a ver. Sí, hay un grupo de pacientes que requieren o tienen indicación para cirugía, sobre todo los pacientes que tienen estado epiléptico no convulsivo parcial. El ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad de Rasmussen. Entonces hacen estados epilépticos, en ocasiones refractario a todo tipo de tratamiento y pueden ser candidatos a hemisferectomía de tipo funcional. Otro ejemplo son algunos pacientes que tienen estados de tipo ausencia con crisis atónicas. El estado de ausencia es muy frecuente
de ausencia típica. Es muy frecuente en el paciente que tiene síndrome de Lennox-Gastaut. De hecho, pueden andar deambulando y estar en estado epiléptico o área de ausencia. Se caracteriza porque el paciente está como somnoliento, responde en forma lenta a las preguntas, muy frecuentemente ha perdido lo que había adquirido con anterioridad y está atáxico. En esos pacientes puede estar indicada la callosotomía, que sería otro procedimiento. Y en otro tipo de pacientes que tienen este tipo de crisis parciales, no generalizadas, sino parciales, en ocasiones el colocar un estimulador del nervio vago puede ser de utilidad, pero no más allá de un 40%. Sirve para reducir las crisis, no para resolver habitualmente el problema. Otras posibilidades de tratamiento, no nada más la cirugía, el tratamiento inmunomodulador con inmunoglobulina. Lo hemos empleado en pacientes que tienen síndrome de Weges, síndrome de Lennox, con resultados muy variables y no en estado epiléptico. La plasmaféresis está indicada cuando existe un problema de tipo autoinmune, refractario al tratamiento convencional con esteroides o con algún otro tipo de medicamentos. La empleamos también en enfermedad de Rasmussen como alternativa de tratamiento en el periodo agudo del problema, cuando el paciente tiene una gran cantidad de crisis. Sí lo hemos llegado a emplear con resultados buenos. O cuando tienen una epilepsia de tipo inmunológica, hay epilepsias que se caracterizan porque el paciente produce anticuerpos contra las propias neuronas o contra células de Purkinje, etc. En ese tipo de pacientes sí llegamos a utilizar la plasmaféresis. Muchas gracias. Sin duda, este foro ha despertado una gran inquietud. Hay muchísimos comentarios, como vuelvo a repetir, de los asistentes virtuales. La mayor parte ya fueron contestados. Por obviedad de tiempo, pues vamos a hacerles llegar, si nos lo permiten nuestros expertos, algunas de las preguntas que no fueron contestadas en su totalidad. Y bueno, daríamos por concluida la participación de los doctores. Les agradecemos mucho su presentación. Y bueno, como último anuncio, queremos nada más, la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva lamenta el fallecimiento de la doctora María del Carmen Johnson. Estamos con su familia y pues queríamos comentarlo, dado la actividad que la doctora desempeñó en los pacientes en cuidado crítico. Y darles el aviso del siguiente foro, que ya está proyectado, va a realizarse el 24 de abril, con sede en el Hospital Médica Sur. Y el tema va a ser asma grave en el niño, para los que quieran ir mandando preguntas a la página del AMTIP. Damos por terminado nuestro evento. Muchas gracias.